de continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. Ahora vamos a hacer el cuerpo y vamos a trabajar una fila de varetas. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas y ahora trabajo todo en punto vareta. Bueno, yo voy a seguir trabajando todo en punto vareta sobre la fila anterior y voy a tejer hasta llegar al lugar donde tengo las 3 cadenas. Llegamos al lugar de las 3 cadenas y aquí sobre estas 3 cadenas vamos a trabajar 3 varetas. Entonces voy a tejer 1, 2 y 3 varetas. Y ahora trabajamos sobre las varetas de la fila anterior. Y de esta forma vamos a ir tejiendo todo en punto vareta hasta llegar nuevamente al lugar donde tenemos las 3 cadenas. Llegamos al lugar de las 3 cadenas y aquí volvemos a trabajar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora trabajamos varetas sobre las varetas de la fila anterior. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo varetas hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y aquí van a ver que en vez de cerrar la fila con un punto deslizado con este color, vamos a hacer cambio de color, así que vamos a cerrar con el color celeste. Entonces pincho en la tercera cadena, voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena vamos a pinchar. Voy a colocar la hebra celeste sobre la aguja y voy a cerrar. Porque ahora vamos a hacer después cambio de color. Voy a cortar el color natural y de esta forma van a ver que terminamos de trabajar la fila de varetas del cuerpo. Vamos a realizar la primera fila del punto fantasía. Vamos a comenzar trabajando 3 cadenas y aquí en el mismo lugar donde sacamos las cadenas trabajamos una vareta. Y a partir de aquí va a comenzar la secuencia. Vamos a dejar un espacio libre que es este y en el siguiente trabajo 2 varetas en el mismo lugar. Hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Es como si estuviéramos trabajando aumentos. Vuelvo a repetir, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo 2 varetas en el mismo lugar. Tejo una y vuelvo a tejer otra en el mismo lugar. De nuevo dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta y de nuevo otra vareta en el mismo lugar. Repetimos, dejamos un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta y otra vareta en el mismo lugar. De esta forma vamos a seguir trabajando y vamos a tejer hasta llegar a las 3 cadenas, es decir, hasta este lugar. Llegamos al lugar de las 3 cadenas y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente porque la cantidad de motivos que yo haga tiene que ser número par. Entonces, para que me quede número par, en este lugar van a ver que voy a dejar un espacio y en el siguiente voy a trabajar una vareta
y en el punto que sigue trabajo otra vareta. De esta forma. Y ahora continuamos con la secuencia. Dejo un espacio libre y en el siguiente trabajamos 2 varetas en el mismo lugar. Dejo una y ahora otra. Vuelvo a repetir. Dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo de nuevo 2 varetas en el mismo lugar. Bueno, de esta forma seguimos trabajando la secuencia y vamos a tejer nuevamente hasta llegar de nuevo a las 3 cadenas de este lugar. Llegamos de nuevo al lugar de las 3 cadenas y aquí en esta parte vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos en este lugar. Vamos a dejar un espacio libre y en el siguiente voy a trabajar una vareta y en el punto que sigue trabajo otra vareta. Y ahora continuamos con la secuencia. Dejamos un espacio libre y en el siguiente trabajo 2 varetas en el mismo lugar. 1 y 2. Vuelvo a repetir. Dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo 2 varetas en el mismo lugar. De esta forma vamos a seguir trabajando hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que solamente me va a quedar un punto y ahora para terminar la fila vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena pincho y cerramos con un punto deslizado. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 1. Ahora vamos a trabajar la fila número 2. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. Y voy a trabajar una vareta aquí. Entre medio de estas 3 cadenas y esta vareta trabajamos una vareta. Ahora vamos a hacer la secuencia que va a ser una cadena y 2 varetas. Estas 2 varetas las vamos a ir trabajando aquí en este lugar. Van a ver que aquí tengo las 2 varetas. Vamos a abrir y acá en el centro vamos a introducir la aguja. Entonces, hago una lazada, van a ver, en el centro introduzco la aguja y trabajamos 2 varetas. Una y ahora la segunda en el mismo lugar. Esa va a ser la secuencia de todas las filas. Volvemos a repetir. Hacemos una cadena y acá, entre medio de estas 2 varetas, trabajamos 2 varetas. Tejemos una y la segunda en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Tejo una cadena y entre medio de estas 2 varetas trabajamos 2 varetas, 1 y 2. Y así vamos a ir tejiendo. De nuevo una cadena, entre medio de las 2 varetas hacemos 2 varetas, 1 y 2. Bueno, de esta forma yo sigo trabajando la secuencia y vamos a tejer hasta llegar a este lugar para mostrarles cómo vamos a trabajar en esta parte. Vamos a continuar, llegamos hasta este lugar, acuérdense que aquí habíamos trabajado 2 varetas, pero una en cada lugar. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a tejer una cadena y en el medio de estas 2 varetas trabajamos de nuevo 2 varetas, 1 y 2. Y ahora seguimos repitiendo la secuencia. Una cadena y de nuevo entre estas 2 varetas trabajamos una y 2 varetas. De nuevo cadena y acá entre el medio 2 varetas. Una y 2. De esta forma seguimos tejiendo de nuevo hasta llegar a este lugar. Llegamos hasta este lugar y aquí volvemos a trabajar de la misma forma. Tejemos una cadena y entre medio de estas 2 varetas vamos a trabajar 2 varetas. Una
y 2. Y ahora seguimos trabajando la secuencia normal, de nuevo una cadena, y acá entre medio de estas dos varetas trabajamos 2 varetas, 1, 2. Vuelvo a repetir, cadena y 2 varetas, 1 y 2. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando la secuencia hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila, terminamos de hacer la última secuencia y ahora para terminar la fila vamos a trabajar una cadena y cerramos con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila número 2. Ahora vamos a trabajar la fila 3 y la fila 3 se teje tal cual tejimos la fila número 2. Vamos a comenzar trabajando 3 cadenas y ahora vamos a trabajar una vareta en este espacio y ahora comenzamos con la secuencia, que es una cadena y entre medio de estas dos varetas hacemos 2 varetas. Trabajo 1 y 2. Vuelvo a repetir, cadena y ahora 2 varetas. 1 y 2. Repetimos de nuevo, cadena y 2 varetas. 1 y 2. Una vez más, tejo una cadena y trabajamos 2 varetas. 1 y 2. Bueno, de esta forma hicimos otra secuencia y ahora vamos a trabajar toda la fila hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Ahora para terminar la fila vamos a hacer una cadena y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 3. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas y aquí en este espacio trabajamos una vareta. Y ahora hacemos la secuencia que es una cadena y 2 varetas. 1, 2. Vuelvo a repetir, una cadena y 2 varetas. 1, 2. De nuevo una cadena y en este espacio 2 varetas. 1 y 2. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando más filas, como les dije, repitiendo la fila número 3. Y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde aquí, aproximadamente entre 21 a 22 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido. Tejí aproximadamente 21 centímetros de largo. Y ahora vamos a dividir el cuerpo en dos para realizar las piernas. Lo primero que voy a hacer es individualizar cuál es el centro de la espalda. Lo más común sería pensar que donde comenzamos la fila sería el centro de la espalda, pero si hacemos de esa forma no estaríamos en el centro de la espalda, porque si ustedes ven aquí que esta es el canesú de la espalda, cuando comenzamos la fila comenzamos a la altura de esta vista. Y van a ver que aquí comienza la fila. Y van a ver que esta vista, la mitad del tejido, no es ahí el centro de la espalda, sino que es en el centro de la vista. Es decir, si yo aquí tenía 4 puntos para el borde, la mitad va a ser en este lugar. Entonces, si yo me voy guiando por ese centro, van a ver que el motivo que sigue sería el centro de la espalda y no el comienzo de la fila. Por eso van a ver que aquí comienza la fila y entonces el motivo que sigue sería en realidad el centro de la espalda. Pero si ustedes quieren ver si está bien centrado o no, también pueden, por ejemplo,
acá tengo la sisa, marcar, ver cuál es el centro, colocar un marcador acá en este centro y hacer lo mismo con el centro de la otra sisa. Y después, si marcan ahí, ponen los dos marcadores, acá en el centro les tendría que quedar un total de 21 motivos y acá en la delantera también 21 motivos. Y de esa forma también se dan cuenta que está bien centrado el tejido. Pero para no complicarnos tanto, lo que yo hice es lo siguiente. Este primer motivo, que es el comienzo de la fila, no es el centro, sino que tomo como centro el siguiente motivo. Bueno, desde ahí vamos a comenzar. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que en el cuerpo yo tengo 44 motivos. Entonces, sin contar este motivo, y a partir de aquí voy a contar un total de 21 motivos. Yo voy a ir contando de 3 en 3. Tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21 motivos. Y en el motivo que sigue aquí voy a colocar otro marcador. Ese va a ser el centro de la delantera. Bueno, y ahora si quieren cuentan, pero a partir de acá, sin contar este motivo, tendrían que tener 21 motivos hasta llegar al marcador. Es decir, hasta este lugar sin contar el motivo donde está el marcador. Bueno, yo lo voy a contar para que veamos que estamos haciendo bien. Tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21 motivos. Van a ver que justo en el marcador que sigue ya no me queda nada. Bueno, entonces, si dividen así va a estar centrado el tejido. Bueno, ustedes también pueden dividirlo como ustedes quieran, pero acuérdense siempre de determinar cuál es el centro de la espalda y cuál es el centro de la delantera. Y en ambos lugares, en este y en este, me tiene que quedar la misma cantidad de motivos. Ahora vamos a trabajar la pierna, vamos a hacer la primera fila. Y antes de comenzar, acuérdense que nosotros aquí teníamos el centro de la parte trasera y aquí era el comienzo de la fila. Desde este lugar yo voy a empezar a trabajar y en este caso ya no vamos a trabajar en filas en forma circular, sino van a ser filas de ida y de vuelta. Bueno, entonces para hacer la primera fila lo que hago es dar vuelta a mi tejido de esta forma porque ahora yo voy a trabajar de este lugar para este lugar. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas y ahora sobre el motivo que sigue, que es este, aquí en este espacio trabajo 2 varetas, 1 y 2. Y a partir de aquí empezamos a trabajar la secuencia que tejíamos en la parte del cuerpo, que es una cadena y 2 varetas en este espacio, 1 y 2. De nuevo, una cadena y 2 varetas en este espacio, 1, 2. Repito una vez más, una cadena y 2 varetas en este espacio, 1 y 2. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando la secuencia y vamos a tejer. Van a ver que acá tenemos el otro marcador de la parte delantera. Voy a trabajar hasta este motivo, es decir, hago toda la secuencia hasta este lugar y después les voy a mostrar cómo terminamos la primera fila. Estamos llegando ya cerca del marcador. Acá teníamos el marcador, este motivo que dejamos sin tejer y tejimos hasta este lugar. Ahora, para terminar esta fila, voy a trabajar una vareta sobre la vareta que sigue, que sería esta. Y hasta aquí va a ser la fila 1 de la pierna. Ahora, giro el tejido y vamos a trabajar la fila 2. Voy a empezar haciendo 3 cadenas y aquí en este lugar, en este espacio, trabajo 2 varetas. 1 y 2. Y ahora hacemos la secuencia, que es una cadena y 2 varetas en este espacio. 1, 2. Vuelvo a repetir, una cadena
y 2 varetas en este espacio. 1, 2. Como ustedes vieron, seguimos trabajando la secuencia que teníamos en el cuerpo. Bueno, voy a repetir una vez más, una cadena y 2 varetas en este espacio. 1 y 2. Y de esta forma voy a seguir trabajando la fila 2 y voy a tejer hasta llegar al final de la fila. Es decir, que voy a tejer hasta este lugar donde yo voy a realizar la última secuencia. Bueno, trabajamos de esta forma y tejemos hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 2, van a ver que trabajé la última secuencia y ahora para terminar esta fila voy a trabajar una vareta que la voy a hacer sobre la tercera cadena de la fila anterior. Pinchamos en ese lugar y hacemos una vareta. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 2 y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es repetir esta fila 2. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Empezamos haciendo 3 cadenas y aquí en este espacio voy a trabajar 2 varetas. 1 y 2. Bueno, ahora hacemos la secuencia que es una cadena y 2 varetas en este espacio. 1 y 2. Vuelvo a repetir, una cadena y 2 varetas en este espacio. 1, 2. Bueno, de esta forma voy a seguir trabajando la fila hasta llegar al final. Ahora les voy a mostrar cuando terminemos esta parte cómo se termina la fila para que ustedes vean que tenemos que repetir solamente la fila 2. Estamos llegando al final de la fila, hice la última secuencia y ahora terminamos la fila. Trabajamos una vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma les mostré cómo es repetición de filas, así que vamos a dejar indicaciones, vamos a continuar trabajando más filas, repitiendo la fila 2. Y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde acá, aproximadamente 10 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida, vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar 10 centímetros aproximadamente y antes de que me olvide, les quería decir que en la pierna ustedes van a tener 19 motivos. Es decir, si ustedes cuentan estas 2 varetas que tienen como una forma de V, tienen que tener 19 motivos para este talle. Ahora yo los voy a contar, tenemos que contar desde aquí. Voy a ir contando de 3 en 3. Aquí tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18 y con esta 19. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a hacer otra fila más que es parecida a las anteriores, pero la vamos a modificar un poquito. Bueno, empezamos haciendo 3 cadenas y aquí en este espacio trabajo 2 varetas. 1 y 2. Y ahora van a ver que no vamos a hacer la cadena directamente aquí en este espacio, trabajo 2 varetas. 1, 2. Vuelvo a repetir, en este lugar que sigue vuelvo a trabajar 2 varetas. 1, 2, de nuevo, en este lugar que sigue trabajo 2 varetas. 1, 2, de nuevo, en este lugar que sigue trabajo 2 varetas. Y de esta forma seguimos tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final y ahora para terminar esta fila voy a trabajar una vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior. De esta forma hicimos una fila preparatoria para después realizar el borde o el puño de la pierna. Bueno, van a ver que cuando hacemos esta fila nos tiene que quedar un poco más cerrado el tejido. Ahora vamos a trabajar el borde. Voy a dar vuelta el tejido y este borde es muy fácil. Voy a trabajar filas de varetas y filas de puntos bajos. Empezamos haciendo 3 cadenas
Y ahora trabajo varetas sobre las varetas de la fila anterior. Esta es la primera fila del borde. Bueno, yo sigo trabajando todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y aquí la última vareta la vamos a hacer sobre la tercera cadena de la fila anterior. Entonces hacemos la última vareta y aquí van a ver que cuando tomo una lazada y quiero cerrar la vareta, no la voy a cerrar con este color, sino que vamos a cambiar de color para cerrar la vareta con el color natural. De esta forma. Esto nos permite cambiar de color para hacer la fila que sigue. Damos la vuelta al tejido, voy a hacer la fila 2 y esta va a ser una fila de puntos bajos. Trabajo una cadena y ahora dejo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, ahora tenemos que trabajar el último punto bajo, pero antes de tejer ese punto bajo aquí, lo que voy a hacer es cortar esta hebra, la hebra celeste, porque voy a volver a trabajar con ella. Entonces corto y ahora hacemos el último punto bajo y ahora antes de cerrar no lo cierro con el color natural, sino con el color celeste. De esta forma. Y ahora vuelvo a cortar de nuevo la hebra blanca. Bueno, terminamos de hacer la fila 2, ahora damos vuelta al tejido, vamos a hacer la fila 3 que va a ser una fila de varetas. Dejo 3 cadenas y ahora trabajo en el punto que sigue una vareta y así. Vamos a ir trabajando todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y vamos a trabajar juntas la última vareta porque vamos a hacer de nuevo cambio de color. Entonces trabajo la última vareta y ahora antes de tomar otra lazada cambiamos de color por el color natural y ahora sí tomo esta lazada y saco. De esta forma terminamos de hacer la fila número 3 y ahora cortamos el color celeste y vamos a trabajar la última fila del borde que va a ser en puntos bajos y punto picot. Vamos a empezar haciendo una cadena y al comienzo voy a trabajar 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora dejo un punto picot, voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora hacemos un punto deslizado sobre el último punto bajo, la aguja la inserto de esta forma y trabajamos el punto deslizado. Ahora tejo la secuencia que va a ser 4 puntos bajos, un punto picot. Entonces hacemos 1, 2, 3 y 4. Ahora 3 cadenas para hacer el punto picot, 1, 2 y 3. Hacemos un punto deslizado, acuérdense que en este caso insertamos de esta forma la aguja en el último punto bajo y trabajamos un punto deslizado. Volvemos a repetir, 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Ahora un punto picot, 3 cadenas y un punto deslizado sobre el último punto bajo. Una vez más voy a repetir, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Ahora un punto picot, 3 cadenas y un punto
deslizado. Bueno, de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, hice la última secuencia completa y ahora me quedan 2 puntos. Voy a trabajar 2 puntos bajos. Tejo uno y el último lo trabajo sobre la tercera cadena de la fila anterior. De esta forma terminamos de trabajar la fila 4 y ahora cortamos la hebra. Y así terminamos de trabajar la primera pierna del enterito. Ahora vamos a trabajar la segunda pierna que se teje tal cual tejimos la primera. En este caso lo que voy a hacer es trabajar las primeras filas para que ustedes puedan guiarse cómo continuar con el tejido. Bueno, lo primero que tenemos que ubicarnos es lo siguiente. Van a ver que yo en esta parte tengo la espalda, coloco mi tejido de esta forma, esta sería la espalda y de este lado sería la parte delantera. Yo voy a comenzar trabajando desde acá, desde la parte delantera. Aquí tengo la marca que me dice que es el centro y en el motivo que sigue voy a trabajar. No sobre la primera vareta, sino sobre la segunda, que es esta. Entonces en ese lugar voy a pinchar con la aguja. Vamos a sacar la hebra y empezamos haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora voy a trabajar aquí en este espacio 2 varetas sobre el motivo que sigue. 1 y 2. Y ahora la secuencia que es una cadena y 2 varetas en este espacio. 1, 2. De nuevo una cadena y 2 varetas en este espacio. 1, 2. Repito una vez más, una cadena y 2 varetas en este espacio. 1 y 2. Bueno, de esta forma vamos a ir trabajando la primera fila y yo voy a tejer por aquí, por este lugar, voy a ir hasta el otro marcador. Y voy a tejer hasta llegar hasta este lugar, es decir que aquí tengo el marcador, en este motivo no tejo, tejo hasta aquí. Cuando terminemos de tejer hasta este lugar vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar, llegamos hasta este lugar, acuérdense que aquí tenía el marcador, este motivo no tejíamos y tejíamos hasta aquí. Ahora vamos a terminar esta primera fila, directamente voy a trabajar una vareta sobre el motivo que sigue, sobre la primera vareta que sería esta. Entonces hacemos una vareta en este lugar y de esta forma terminamos de trabajar la primera fila. Y ya a partir de aquí tenemos que tejer tal cual tejimos la primera pierna. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2. Comenzamos haciendo 3 cadenas y aquí en este espacio trabajo 2 varetas. 1, 2. Y ahora hacemos la secuencia que es una cadena y 2 varetas en este espacio. 1, 2. De nuevo una cadena y 2 varetas en este espacio. 1 y 2. Y de esta forma voy a seguir trabajando la fila 2 hasta llegar al final. Bueno, yo les voy a mostrar esta fila 2. Vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa y después volvemos. Estamos llegando al final de la fila. Hice la última secuencia completa. Y ahora para terminar la fila trabajamos una vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y así terminamos de trabajar la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando la segunda pierna tal cual tejimos la primera pierna. Cuando terminemos de trabajar esta pierna vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar las 2 piernas y ahora vamos a hacer las vistas o bordes de la entrepierna. Vamos a empezar desde la parte de la espalda, haciendo los bordes de la parte trasera y empezamos desde esta esquina. En este lugar yo voy a pinchar con la aguja y vamos a tejer este borde todo con color celeste.
sacamos la hebra y ahora voy a trabajar 2 cadenas y en el mismo lugar donde saqué las 2 cadenas voy a trabajar la primera vareta. Bueno, aquí van a ver que no hay una indicación precisa. Nosotros vamos a ir levantando varetas sobre este costado y lo único que vamos a ver es que este costado no se me haga ni muy largo ni muy angosto. ¿Por qué? Si yo levanto muchas varetas, este borde va a empezar a hacerse así y si yo lo mido con el otro de atrás me va a quedar más grande. En cambio, si levanto menos varetas, se va a achicar, me va a quedar más corto y el otro borde me va a quedar más largo. Entonces, esa va a ser, digamos, nuestra pauta para saber si está bien la cantidad de varetas. Y sobre todo, siempre lo que yo hago es medir cuántos centímetros tiene y cuando llego aquí vuelvo a medir para ver que no me quede ni más chico ni más grande. Bueno, vamos a entonces levantar varetas. Como van a ver, lo estoy haciendo a ojo y después mido para ver si tengo la misma altura que tenía antes o lo comparo con la parte de atrás. Bueno, aquí tenemos varias de estas hebritas, después las vamos a perder. Cuando terminemos de hacer el borde, si quieren, lo pueden perder antes. Eso es a gusto de cada uno. Bueno, yo voy tejiendo y van a ver que ya me doy cuenta que acá está un poquito cerrado, entonces voy a tratar de agregar alguna por acá. Desarmo el tejido. Y voy a tratar de hacer una por acá. Otra por acá y así. Bueno, voy a seguir levantando varetas y voy a tejer hasta llegar a este lugar. Llegamos hasta esta esquina y voy a comprobar si la cantidad de varetas que tejí está bien. Acuérdense que tiene que tener esta parte la misma altura que tenemos en la parte de atrás. Van a ver que tiene la misma altura, entonces la cantidad que levanté está bien. En el caso de que me quede más chiquito, voy a contar antes de desarmar, voy a contar cuántas varetas tengo para saber que después, cuando vuelva a tejer, tengo que tejer más varetas. En cambio, si me queda muy grande, también veo cuántas varetas tejí y de eso ya me doy cuenta que tengo que tejer menos. Bueno, vamos a continuar. Van a ver que estoy llegando a la esquina y aquí, esta última vareta que tejí, la voy a desarmar, la voy a volver a trabajar, pero como tengo que dar la vuelta para este lado, voy a hacer una disminución, así esta parte no me queda levantada y me queda más redondeada. Entonces, esta última vareta, que es justo que está llegando a la esquina, voy a trabajar en ese lugar una disminución. Voy a hacer una vareta, dejo en suspenso y ahora ya trabajo por este lugar. Van a ver que voy a hacer una disminución con punto vareta y cierro. Bueno, ahora aquí estamos en la parte de la entrepierna. Voy a trabajar varetas sobre los puntos de la fila anterior. Van a ver que voy a dejar una vareta sobre la cadena y ahora varetas sobre las varetas. Sobre la cadena. Y de nuevo van a ver que estamos llegando ya al otro borde. Aquí también, al igual que hice en este lugar, voy a volver a hacer una disminución para que me quede en forma de espejo. Entonces aquí hago una vareta, la dejo en suspenso y ahora trabajo una vareta acá en este lateral. Tengo 3 bucles en la aguja, tomo una lazada y cierro. Bueno, hice una disminución y ahora en este lateral vuelvo a levantar varetas y vamos a levantar la misma cantidad de varetas que levantamos en este borde, así nos queda equilibrado el tejido. Bueno, seguimos trabajando varetas hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila 1, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2 y vamos a trabajar una fila de puntos bajos.
hago una cadena y ahora lo único que hago es trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Terminamos de trabajar la fila de puntos bajos, damos vuelta el tejido, ahora vamos a hacer una fila de varetas. Trabajo 2 cadenas y la primera vareta la voy a hacer sobre el punto que sigue. Y ahora tejo todo en punto vareta hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila y aquí lo que vamos a hacer es cortar la hebra porque esta, la tercera, es la última fila del borde. Voy a cortar, estiro y vamos a perder esta hebra. Lo perdemos siempre del lado no visible del tejido. Y a mí me gusta perder las hebras en la fila de puntos bajos. Entonces van a ver que me trasladé desde aquí hasta la fila de puntos bajos y voy a perder por este lugar que es más fácil. Estiro y miro del otro lado para ver que no haya pasado la hebra para el otro lado. Van a ver que está bien. Siempre si estiro demasiado acomodo bien el tejido. Bueno, ahora voy a cortar esta hebra y así terminamos de hacer el borde. Y aquí van a ver que las hebras que me quedan sueltas, que tenía estas, también les voy a mostrar cómo la vamos a ir perdiendo. Aquí tengo varias. Yo siempre voy a perder la hebra en el color, en la fila de color que tengo. Por ejemplo, este natural lo pierdo en el color natural. El celeste voy a tratar de perderlo en las filas de color celeste. Bueno, voy a perder acá en este lugar, en esta fila de puntos bajos. Estiro, me fijo que no haya pasado la hebra para el otro lado y corto lo que sobra. Bueno, ahora voy a perder otra de color celeste. En este caso lo voy a hacer acá en el borde. Siempre vamos a tratar de buscar diferentes lugares, no en el mismo lugar, porque si no nos va a quedar muy feo el tejido. Entonces esta la voy a perder por acá, por el borde. Bueno, estiro, me fijo, van a ver que no hay nada y ahora cortamos lo que sobra. Bueno, de esta forma vamos a ir cortando todas las hebras que nos queden sueltas. Ahora vamos a trabajar el borde de la parte delantera, que se teje de la misma forma que el borde de la parte trasera, con la única diferencia que en la fila 2 nosotros vamos a hacer los ojales.
Ahora les voy a mostrar un poquito el comienzo de la fila 1. Vamos a empezar desde este lugar, desde esta esquina, trabajando la fila 1. Voy a pinchar en la esquina, sacamos la hebra, trabajo 2 cadenas y ahora vamos a empezar a levantar varetas y vamos a tejer tal cual tejimos la fila 1 del borde de la parte trasera. Bueno, esta fila, como ya les dije, se teje de la misma forma, la vamos a tejer hasta llegar al final. Cuando terminemos, vamos a volver de nuevo. Terminé de hacer la fila 1, ahora vamos a hacer la fila 2 y en la fila 2 tenemos que hacer los ojales. En total yo voy a colocar 5 botones que los voy a distribuir de la siguiente forma. Bueno, más o menos así van a quedar colocados los botones. Ahora, para hacer los ojales va a ser muy sencillo, vamos a tener que contar los puntos. Lo que yo hago es contar todos los puntos y siempre trato de marcar primero dónde iría el ojal este y después a partir de ahí marco acá en las puntas los otros ojales, en esta punta y en esta otra, y en la mitad entre este ojal y este ojal va a ir este ojal y entre este y este iría el otro ojal. Es decir que de esa forma lo vamos a hacer. No les doy cantidades porque la cantidad de varetas que hayamos levantado puede ser diferente en todos los tejidos. Entonces no hablo de cantidades sino de formas como ustedes pueden después distribuir los ojales. Bueno, yo ya conté mis puntos, ya hice los cálculos. Ahora lo que voy a hacer es trabajar esta fila y mostrarles cómo lo voy a hacer. Voy a empezar haciendo una cadena. Acuérdense que esta es una fila de puntos bajos. Hice la cadena, ahora voy a trabajar 2 puntos bajos y aquí voy a hacer un ojal. Si quieren pueden trabajar 3 puntos bajos y hacer un ojal, que es lo mismo. Si ven que el espacio que les queda es muy cortito, entonces podrían agregar un punto bajo. Yo lo estoy viendo muy cortito, así que voy a trabajar otro punto bajo más. Bueno, hice 3 puntos bajos y aquí en este lugar voy a hacer el ojal. El ojal lo vamos a hacer con cadenas. Voy a hacer 2 cadenas, 1, 2 y voy a dejar 2 espacios, 1, 2. Y en el tercer espacio voy a trabajar puntos bajos. Bueno, voy a tejer algunos puntos bajos de esta forma y ahora, antes de continuar, voy a probar de que el botón pase por el ojal. Tengo este botón. Si pasa, estaría bien la cantidad de cadenas. En cambio, si me queda muy grande, también podría hacerlo de una sola cadena. O si me queda, por ejemplo, el botón es muy grande que no pasa, lo podría hacer de 3 cadenas. A ver, vamos a poner el supuesto de que sea más grande el botón y no pasa, entonces desarmo. Y en vez de hacer 2 cadenas, hago 3 cadenas. Dejo 1, 2, 3 cadenas. Y aquí en este lugar dejo 3 espacios. Cuento 1, 2, 3. Y recién en el cuarto espacio trabajo puntos bajos. De esa forma tendríamos que hacer los ojales. Bueno, mis botones son más chiquititos. Entonces yo creo que con 2 cadenitas está bien. Así que voy a desarmar esto. Y voy a trabajar 2 cadenas, 1, 2 espacios y en el tercero trabajo puntos bajos. Yo en mi caso ya hice las cuentas, tendría que tejer 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos. Ahora voy a hacer otro ojal. Hago 2 cadenas, 1, 2, dejo 2 espacios, 1, 2 y en el tercero vuelvo a trabajar. Y así voy haciendo los ojales.
Bueno, como les dije, no le doy cantidades de puntos bajos porque la cantidad que tengamos nosotros de puntos puede ser diferente, entonces para que no nos quede, mejor dicho, para que cada uno lo haga de acuerdo a la cantidad de puntos que tiene. Bueno, voy a volver a hacer otro ojal, hago 2 cadenas, dejo 2 espacios, 1, 2, y en el tercero vuelvo a trabajar puntos bajos. Bueno, van a ver que es una fila muy fácil, no es complicada, solamente tenemos que contar los puntos y después colocar los ojales donde corresponda. Bueno, yo de esta forma voy a ir trabajando esta fila hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila 2, damos vuelta el tejido y ahora hacemos la fila 3, que es la última fila y es una fila de varetas. Voy a trabajar 2 cadenas y sobre el punto bajo que sigue voy a empezar a trabajar varetas. Bueno, aquí sobre los ojales, es decir, sobre las cadenas, vamos a trabajar la misma cantidad de cadenas que hayamos realizado. Es decir, si yo aquí hice 2 cadenas, voy a trabajar 2 varetas. Si trabajé 3 cadenas, hago 3 varetas. Y si hice solamente una cadena, trabajo una vareta. Bueno, como yo hice 2 cadenas, voy a trabajar 2 varetas en este espacio. 1, 2. Y ahora continúo trabajando varetas. Aquí también en el borde, si ustedes quieren, pueden colocar más botones porque siempre va a ser a gusto de cada uno. Yo lo quiero hacer con 5 botones, pero por ahí a ustedes les gustaría hacer con 7 botones. Entonces lo pueden hacer. Bueno, de nuevo llegué a las 2 cadenas. Acuérdense, si tengo 2 cadenas, trabajo 2 varetas. Si tengo una cadena, hago una vareta. Si tengo 3 cadenas, hago 3 varetas. Bueno, yo tengo 2 cadenas, así que hago 2 varetas. 1 y 2. Y ahora sigo trabajando varetas sobre los puntos bajos. Bueno, de esta forma vamos a ir trabajando esta fila hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila 3, ahora vamos a cortar la hebra, estiramos y luego perdemos la hebra. Y de esta manera terminamos de trabajar el borde de la parte de adelante. Ahora vamos a trabajar la manguita del enterito. Yo ya tejí una manguita, ahora vamos a trabajar la otra que se teje de la misma forma que tejimos esta. Bueno, voy a empezar entonces con esta manguita. Vamos a empezar desde aquí, desde este lugar donde teníamos las 3 cadenitas, que sería la parte de la sisa. Y yo voy a empezar, van a ver, aquí tengo 1, 2, 3 cadenas, empiezo desde el centro. Sacamos la hebra. Voy a tejer 2 cadenitas, 1, 2, y ahora voy a trabajar una fila de varetas. La primera vareta la voy a hacer sobre la cadena que sigue. Ahora van a ver que estamos sobre el lateral de las varetas. Yo voy a levantar 2 varetas en este lateral, solamente pincho, trabajo una vareta y trabajo otra vareta en este lugar. Ahora voy a trabajar otra vareta aquí en este espacio. Aquí van a ver que tienen como una cadenita. Bueno, en esa cadenita trabajo otra vareta. Bueno, van a ver que en esta parte ya levanté 4 varetas. Y ahora ya estamos en la fila de varetas de la fila anterior. Entonces aquí es fácil porque vamos a ir trabajando varetas sobre las varetas de la fila anterior. Entonces, trabajamos varetas sobre las varetas de la fila anterior. Bueno, como esta es parte fácil, voy a seguir trabajando todo en punto vareta hasta tejer sobre la última vareta de la fila anterior.
Terminamos de trabajar sobre todas las varetas de la fila anterior y ahora vamos a tejer en este lugar y aquí vamos a levantar 4 varetas. La primera la vamos a hacer aquí en este espacio donde tengo una cadena. Ahora voy a trabajar 2 varetas sobre esta vareta lateral. Voy a tejer una aquí y la segunda por aquí. Ya hice 3 varetas, ahora la última la voy a trabajar sobre la cadena, que es esta. Aquí habíamos realizado una cadena. Bueno, en ese lugar trabajo la última vareta. Bueno, ahora de esta forma habríamos tejido todas las varetas y ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta. Pero como yo la fila que sigue la voy a trabajar con otro color, entonces el punto deslizado lo hago con el otro color. Entonces inserto mi aguja sobre la primera vareta y ahora tomo el otro color y realizo el punto deslizado de esta forma y cortamos la hebra de color natural. Ahora vamos a trabajar la fila 2, pero antes de continuar me estaba olvidando decirles que si ustedes cuentan las varetas en la primera fila de la manga van a tener un total de 40 varetas. Bueno, ahora voy a hacer la fila 2, vamos a trabajar el punto fantasía, pero van a ver que en esta fila 2 el punto fantasía va a ser un poquito modificado para que la cantidad de secuencias me coincida con la cantidad de puntos que tengo en la manga. Bueno, yo voy a empezar trabajando 3 cadenas y ahora voy a trabajar una vareta en el mismo lugar donde saqué las 3 cadenas. Este va a ser el comienzo y a partir de aquí va a empezar la secuencia. La secuencia va a ser una cadena, voy a dejar un espacio libre y ahora en el siguiente que viene voy a trabajar una vareta y otra vareta que le voy a hacer en el punto que sigue. Ahora trabajo una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente voy a trabajar un aumento, es decir que voy a trabajar 2 varetas en el mismo lugar. Dejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Esa va a ser la secuencia de esta fila. Voy a repetir de nuevo. Trabajo una cadena, dejo un espacio libre y en la que sigue trabajo una vareta y la segunda en el punto que sigue. Ahora trabajo una cadena, dejo un espacio libre y en la siguiente voy a trabajar un aumento. Es decir que trabajo 2 varetas en el mismo lugar. Dejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Hice otra secuencia. Voy a volver a repetir nuevamente. Trabajo una cadena, dejo un espacio y en el siguiente trabajo una vareta y la segunda vareta en el punto que sigue. Hago una cadena, dejo un espacio libre y en la siguiente trabajo 2 varetas en el mismo lugar, es decir, hago un aumento. Dejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a continuar trabajando hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, trabajé la última secuencia completa que era posible y ahora voy a trabajar una cadena, dejo un espacio libre y en la siguiente trabajo una vareta y ahora trabajo otra vareta en el punto que sigue, hago una cadena y directamente van a ver que voy a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma trabajé la segunda fila de la manga. Ahora vamos a hacer la tercera fila. Voy a trabajar 3 cadenas y aquí en este espacio voy a trabajar una vareta. Ahora vamos a hacer la secuencia de la fila que es la misma que teníamos en el cuerpo.
voy a trabajar una cadena y ahora, para que ustedes se den cuenta, van a ver que aquí la segunda fila es un poquito rara, no es la misma que teníamos aquí en la parte del cuerpo, entonces ustedes van a trabajar las dos varetas acá entre medio de estas dos varetas. Entonces, trabajamos cadena, ahora entre medio de las dos varetas trabajo dos varetas, una y dos. Esa es la secuencia. Vuelvo a repetir, cadena y ahora entre medio de estas dos varetas trabajamos dos varetas, una, dos. De nuevo una cadena y ahora entre medio de estas dos varetas trabajo dos varetas, una y dos. Y así vamos a ir trabajando toda la fila. Aquí no se confunda, van a ver que las dos varetas acá en el aumento lo hacemos en el medio y aquí en este caso van a ver que eran dos varetas que se trabajaban en dos puntos diferentes. Las dos varetas se trabajan acá también en el medio o en el centro. Bueno, voy a repetir una vez más, cadena y en este espacio dos varetas, una, dos, cadena, de nuevo dos varetas aquí en este espacio entre medio de las dos varetas, trabajo dos varetas, una, dos. Y así vamos a ir trabajando hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, terminamos de trabajar la última secuencia y ahora para cerrar la fila voy a hacer una cadena y hacemos un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de trabajar la fila 3. Ahora vamos a hacer la fila 4 y ya la fila 4 es muy fácil porque se teje tal cual tejíamos la fila 2 de la parte del cuerpo. Entonces yo les voy a mostrar la fila 4. Empezábamos haciendo 3 cadenas y aquí en este espacio trabajo una vareta. Y ahora tejemos la secuencia que es una cadena, dos varetas en este espacio, de nuevo una cadena, dos varetas en este espacio, de nuevo una cadena y dos varetas en este espacio. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando la secuencia del punto fantasía hasta llegar al final. Estamos llegando al final, van a ver que hicimos la última secuencia completa. Ahora para cerrar la fila trabajo una cadena y cerramos con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de trabajar la fila 4 y ahora si ustedes cuentan los motivos de la fila 4, contando, acuérdense, esta parte como si fuera un motivo, van a tener un total de 16 motivos. Ahora yo voy a contar para que ustedes vean. Acuérdense que esto cuenta como un motivo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 motivos en total. Bueno, a partir de aquí vamos a seguir trabajando el punto fantasía tal cual lo tejimos en la fila 4 y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde aquí, aproximadamente 11 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver de nuevo. Terminé de tejer 11 centímetros de largo y ahora voy a realizar una fila preparatoria para hacer después el puño. Esta fila preparatoria lo que va a hacer es que el tejido se quede un poco más angosto porque van a ver que ahora está muy amplio y con esta fila el tejido nos va a quedar más angosto. Bueno, vamos a empezar haciendo 3 cadenas y aquí en este espacio trabajo una vareta. Y ahora empezamos. La secuencia es muy fácil, voy a trabajar aquí en este lugar 2 varetas. Una, 2. De nuevo, en este lugar vuelvo a trabajar 2 varetas. Una y 2. Van a ver que la secuencia es similar a las filas anteriores, lo único que en esta fila ya no estamos haciendo las cadenas. Vuelvo a repetir, sobre,
o en este lugar trabajo 2 varetas. 1, 2. De nuevo, en este espacio vuelvo a trabajar 2 varetas. 1, 2. Y así vamos a ir trabajando esta fila hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Hicimos la última secuencia. Cerramos ahora la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila, y de esta forma van a ver que ya la manguita me queda más cerrada. Ahora vamos a trabajar el puño. Voy a empezar con la primera fila, que va a ser una fila de varetas. Trabajo 2 cadenas y sobre la vareta que sigue vamos a comenzar a tejer varetas. Vamos a tejer de esta forma varetas sobre las varetas de la fila anterior. Bueno, yo sigo trabajando todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y ahora cerramos esta fila con un punto deslizado, pero lo vamos a hacer con el color natural porque ahora vamos a trabajar otra fila pero con color natural. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Voy a pinchar la aguja sobre la primera vareta del comienzo de la fila, coloco sobre la aguja la hebra natural y paso por estas partes. De esta forma van a ver que queda cerrada la fila anterior. Y ahora trabajamos una fila de puntos bajos. Tejo una cadena y trabajo puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Bueno, así voy a seguir tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila, pero lo vamos a hacer con el color celeste porque la fila que viene lo vamos a trabajar con celeste. Entonces, inserto la aguja en el primer punto bajo, tomo la hebra de color celeste y paso por ambos puntos. Hice el punto deslizado. Ahora empezamos la fila 3, que va a ser una fila de varetas. Tejo 2 cadenas y la primera vareta la hago sobre el primer punto bajo de la fila anterior. Y ahora tejo todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Volvemos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta, pero con el otro color, el color natural. Y de esta forma hicimos la fila 3. Aquí ya podemos cortar esta hebra. Y ahora tejemos la última fila, que va a ser la 4. Y en esta fila vamos a trabajar puntos bajos y punto picot, tal cual lo hicimos para la pierna. Voy a trabajar una cadena y hago 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora hacemos el punto picot, que son 3 cadenas y un punto deslizado. Bueno, ahora vamos a hacer la secuencia, que es la misma que hicimos en la pierna. Hacemos 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un punto picot. Hacemos 3 cadenas y un punto deslizado. Esa es la secuencia. Volvemos a repetir. Hacemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos, ahora un punto picot, hago 3 cadenas y un punto deslizado. De esta forma vamos a seguir trabajando la secuencia y vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, hicimos la última secuencia completa y ahora me queda un punto. Sobre ese punto trabajo un punto bajo
y cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la última fila de la manga. Vamos a cortar la hebra y la vamos a perder. Para perder, acuérdense que pasamos la hebra para el lado no visible del tejido, es decir, paso la aguja por este lado, me va a quedar del otro lado y perdemos la hebra acá en esta fila de color natural. Vamos a perder un poquito más. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Estiro y voy a cortar lo que me sobra. Lo mismo hago con las otras hebras que voy a tener. Por ejemplo, tengo esta de color celeste. También la voy a perder y siempre voy a tratar de perderla en el color celeste, en la fila de color celeste, para que no se vea. Siempre mirando del otro lado que no se me haya pasado la aguja. Entonces siempre voy mirando para que quede bien perdida esta hebra. Van a ver que no se ve nada del otro lado, entonces ya perdí bastante y corto lo que sobra. Bueno, de esta forma vamos a ir perdiendo todas las hebras que nos queden sueltas y también van a ver que de esta forma, como hicimos esta manga, vamos a tejer la otra manga. Y lo único que nos falta realizar ahora es coser los botones de las entrepiernas y también el botón de la parte de la espalda. Y de esta forma llegamos al final de este tutorial. Si te gustó, dale un me gusta. También me puedes dejar tus comentarios y suscribirte al canal, que siempre estamos publicando nuevos videos. Un fuerte abrazo y nos volvemos a ver de nuevo en el próximo video.